Experiencia paranormal de un taxista en el Estado de México. Hola Pepe, buenos días. Quiero compartir una historia contigo de algo que me pasó. Mi familia conoce esta historia y me animaron a escribirla, ya que es algo muy extraño que me pasó a plena luz del día. Recuerdo que era un 9 de octubre, día domingo. En ese entonces yo era chofer de un taxi del municipio de Nezahualcóyotl. Había sido una semana muy floja, casi no había trabajo y para colmo, un día antes había tenido problemas mecánicos con el taxi, así que ese día empecé tarde a trabajar. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana. Iba bajando del puente de Guelatao y Zaragoza, y antes de llegar a la avenida Texcoco, un joven de unos 20 o 25 años me hizo la parada y me preguntó si podía salir de la zona. Le dije que sí y le pregunté que a qué parte quería que lo llevara. Me dijo que a Lomas de Cristo y le confirmé que sí conocía el lugar. Me preguntó por el precio y le cuestioné si solo lo iba a dejar allá o si era ida y vuelta. Él contestó que sería ida y vuelta, así que le dije que serían 400 pesos y él no replicó el precio, solo me dijo, vámonos. Le pregunté por dónde quería que me dirigiera y me dijo que por la Texcoco hasta la Magdalena y de ahí por la carretera federal a Texcoco. Acepté y nos fuimos como me indicó. Llegando a una parada conocida como el Tejocote, me pidió de favor que lo dejara manejar. Dudé un poco, pero eventualmente acepté, ya que me había dado muy buena espina. Cuando intercambiamos lugares, noté un olor extraño, pero decidí no hacerle caso. Allí íbamos, él manejando y yo de copiloto, con la mano en el freno de mano por si acaso. Llegamos a la entrada del pueblito y cambiamos de lugar, pero el olor no dejaba de percibirse. Seguí manejando hasta llegar al lugar que me indicó, una casa grande con bardas de piedra y un portón grande de madera. Él se bajó y empezó a tocar fuertemente el portón. Ahí estuvimos como 15 minutos y nadie abrió. Él dijo, lástima, se libró de mi presencia. Y me dijo, vámonos, ya tendré tiempo para visitarlo otro día. Me comentó que era un amigo que no veía desde hacía tiempo y nos regresamos. En el trayecto pasamos por una colonia llamada Piedras Negras, donde había un tianguis. Me pidió que me detuviera cerca del tianguis y que lo esperara un poco. Le respondí afirmativamente y me preguntó si tenía hijos y esposa. Le dije que tenía 3 niñas y un varón y que mi esposa estaba en casa. Él asintió y comenzó a comprar mucha fruta. Me solicitó que lo ayudara a cargar y así lo hice. Cuando terminó, continuamos nuestro camino, pero él cambió la ruta. Me preguntó si tenía hambre y le contesté que no, porque me daba pena admitirlo. Él dijo, ya vamos a llegar a mi casa, bájate en la estación del metro Los Reyes con rumbo a la Floresta, donde está la destiladora. Siguiendo sus indicaciones, llegamos a su casa y me dijo que lo acompañara a comer, ya que estaba solo y no tenía con quién compartir su almuerzo. Acepté, aunque iba a bajar todas las compras que había hecho, pero él me pidió que no lo hiciera, ya que era un regalo para mi familia. Le agradecí y lo acompañé a almorzar. Me dio unos sopecitos muy ricos, terminamos y me despedí de él y me dijo, ya te vas y todavía no te he pagado. ¿Cuánto te debo? Yo le había dicho que eran 400 pesos y él preguntó, ¿cuánto más por el tiempo que nos tardamos? Le respondí que nada, que con lo que había comprado para mi familia era suficiente. Sin embargo, él insistió y me dio 2,000 pesos. Le dije que era mucho y él me pidió de favor si podía llevarlo de nuevo al día siguiente al mismo lugar donde habíamos ido. Le respondí que sí y le pregunté que a qué hora pasaba por él. Me dijo que a las 9 en punto. Luego me fui de su casa y le conté a mi esposa lo que había pasado. Sorprendida, me dijo, Dios lo bendiga, y me sugirió que ya no trabajara ese día. Así que nos fuimos a un pueblito llamado San Francisco Mazapa, cerca de las pirámides de Teotihuacán, mi tierra natal, donde había una fiesta anual. Fuimos y regresamos el mismo día. Al día siguiente me presenté como el cliente lo había pedido. Toqué y nadie salía. Hasta 2 minutos después salió una señora y me preguntó que a quién buscaba.
Le pregunté por el joven al que había llevado el día anterior y me dijo que ahí no vivía ningún joven, que solo era ella y su esposo. Me asomé al fondo y vi el retrato del joven que había llevado. Le dije a la señora que era ese el joven al que había llevado y ella soltó a llorar cuando le dije que ese era el joven que me había citado en su casa. Me respondió que era su hijo y que había fallecido hacía como 10 años. Le pedí disculpas inmediatamente y me fui de su casa. Le conté a mi esposa lo que había pasado, pálido y con un sudor frío. Hasta la fecha, todavía me sigo preguntando por qué yo. Tal vez fui quien le ayudó a terminar su viaje. La señora me dijo que murió en un accidente automovilístico, cuando iba a una fiesta por Lomas de Cristo y nunca llegó.